El espejo maldito. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, alias John Misterio. Hola, mi nombre es Alejandro, y les contaré mi experiencia con lo sobrenatural. Yo tenía una tienda de antigüedades en el centro de la Ciudad de México. Compraba y vendía todo aquello que tuviera por lo menos 30 años de antigüedad. Juguetes, cuadros, relojes, cualquier cosa. Hay gente que le gusta comprar piezas viejas, antiguas, que son dignas de estar en cualquier museo para ser exhibidas. Tener una tienda de este tipo requiere que estés de un lugar a otro, buscando con los chachareros o en otras casas de antigüedades, piezas que por alguna razón no se han vendido. Afuera de mi tienda tenía un letrero que decía, compro cosas antiguas, y así es como me llegaron varias de las piezas que tenía a la venta. En otras ocasiones no era tan sencillo, tenía que ir por ellas bastante lejos. Recuerdo que en una ocasión tuve que viajar hasta el estado de San Luis Potosí por un baúl que era de 1910. Era necesario ir por él, ya que antes de comprarlo, debes asegurarte que la pieza sea auténtica, y no una réplica. Existen en el mercado muchos objetos falsos, que los hacen parecer viejos enterrándolos o quemándolos. A lo largo de estos años de experiencia, aprendí que la mejor forma de descubrir si un objeto era viejo era oliéndolo. El olor a viejo, que no podría describirlo bien a qué huele, es inconfundible. Toda pieza antigua agarra este olor característico. Tenía un amigo que se dedicaba a lo mismo que yo. Él tenía su tienda de antigüedades en el Estado de México. Cuando un cliente me pedía alguna pieza que no tenía, le hablaba para preguntarle si de casualidad él la tenía o podía conseguirla. Muchas veces la hallaba, en otras ocasiones no lo lograba. Y es que aunque el cliente tenga el dinero, simplemente la pieza que busca ya no existe, o las pocas que sobreviven no están a la venta. Cierta tarde a mi negocio llegó un hombre de unos 50 años de edad. Llevaba una caja de plástico. Quería venderme algunas piezas que pertenecieron a su padre, las cuales había heredado de su abuelo. Lo invité a pasar a mi tienda. El hombre abrió la caja y adentro llevaba muchas antigüedades como juguetes de lata, floreros, discos en acetato, medallones, cuadros, teléfonos antiguos, etc. Debo confesar que todo lo que me llevaba eran muy buenas piezas y que fácilmente las vendería a un buen precio, así que acepté comprarle todo lo que traía. Oiga, qué buenas piezas me ha traído. Si tiene más, me gustaría que me las trajera. El hombre me dijo que esto era todo lo que él tenía y que me las vendía porque a él no le interesaba conservarlas y que estaba necesitado de dinero. Le pregunté cuánto quería por todo y me dio un precio. Le ofrecí un poco menos de lo que él pedía y finalmente aceptó. Fui por el dinero y al momento de estarle pagando, me dijo que tenía un espejo bastante antiguo y que había pertenecido a su abuelo, que si me interesaba comprarlo. Los espejos antiguos no se venden muy bien, le dije. Hay muchas réplicas. Este es genuino, como le digo, perteneció a mi abuelo. No dudo que haya pertenecido a su abuelo, le dije. Lo traigo en el auto, se lo puedo mostrar, dijo el señor buscando la manera de convencerme. Bueno, tráigalo y ya vemos, le dije. El señor fue a su automóvil y regresó minutos después con el espejo. No lo traía envuelto, ni lo había limpiado, todo estaba empolvado. El marco del espejo era de madera y se veía aún en buenas condiciones. El marco estaba tallado a mano y en verdad era una obra de arte. Sí, es muy lindo, le dije, pero honestamente no me interesa comprarlo. Bueno, deme al menos 500 pesos por él, me dijo. Lo medité un poco. Soy de esas personas que difícilmente cambian de opinión, pero finalmente acepté, porque el marco era hermoso y pensé en conservarlo, tenerlo de adorno en mi casa. Pasaron los días y el espejo por una u otra razón se me olvidaba en la tienda, hasta que un viernes lo metí a mi auto y me lo llevé. En el taller que tenía en casa comencé a limpiarlo. Con un líquido logré quitarle todo el polvo al marco y quedó como nuevo. Pensé entonces que me habían timado, porque el marco no se veía de hace más de 80 años. Ni modo, fue lo que pensé.
Lo colgué y lucía hermoso en la pared. Ya era tarde, como las 10 de la noche. Una repentina lluvia comenzó a caer en la ciudad y se fue la luz. Maldita sea. Quería ver el box, dije en voz alta. Fui a la alacena y busqué unas velas. Encendí una y me percaté que el cuadro que había comprado tenía un soporte para colocar una vela. Así que le coloqué una y con el reflejo que daba el espejo iluminaba más la habitación. Me acosté en la sala y el sonido de la lluvia me arrulló a tal grado de quedarme dormido. A la mañana siguiente desperté sin contratiempos. Me levanté para desayunar. Tenía hambre. Me dirigí a la cocina y vi que el café estaba tirado, lo cual me extrañó porque la noche anterior no había bebido café. Me falta mencionar que yo vivo solo, pues nunca me casé, y desde que mi madre falleció, vivo en completa soledad, lo cual he aprendido a tolerarla. Tomé una escoba y barrí el café, pero al momento de hacer esto, noté otras cosas raras. Las alacenas estaban abiertas, los cajones donde guardo las cucharas y tenedores también. Al ver esto pensé que alguien se había metido a robar a mi casa. Salí de la cocina rápidamente y me dirigí a mi recámara donde tengo lo de valor. Al entrar a mi cuarto noté que los cajones de la cómoda estaban abiertos. Pensé en lo peor, que me habían robado, pero al revisar todo estaba ahí. Mi dinero, mis relojes de oro, mis tarjetas de crédito. Todo estaba ahí, en perfecto orden. Revisé la puerta de entrada y estaba bien cerrada. Nadie pudo haber entrado o salido de mi hogar. No logré entender lo que había pasado y preferí no pensar más en este asunto. Así que cerré los cajones y puse todo en orden. Después me fui a mi tienda de antigüedades y el día transcurrió con normalidad. Regresé hasta la noche, pues de ahí me fui a visitar a un amigo que tenía tiempo de no haberlo visto. Cuando entré a mi casa, noté que cerca del espejo había unas pisadas hechas como de ceniza. Al verlas, sentí escalofríos. No había una explicación lógica para ellas. Revisé de nuevo la casa y todo estaba aparentemente en orden. Limpié las huellas de ceniza y me fui a mi habitación. Ya era tarde y quería dormir. Acostado en mi cama, me preguntaba cómo es que se habían formado esas pisadas. ¿A quién pertenecían? Y mientras estaba haciéndome estas preguntas, escuché extraños ruidos. Estos venían afuera de mi recámara, como si alguien se hubiera metido. Pensé que era un ladrón, así que sin pensarlo 2 veces, me levanté de la cama y tomé la pistola que guardo en mi buró. Aún se seguían escuchando ruidos afuera de mi habitación, así que abrí con cuidado la puerta y salí a ver qué sucedía. Al salir, gracias a la luz que brindaba una lámpara que estaba en la calle, pude ver que había una mujer alta, con el cabello largo. Usaba una especie de bata blanca, casi transparente. Noté que su piel se veía casi pegada al hueso. Tenía un aspecto horrible. Ella no había notado mi presencia, así que alcé la voz y le pregunté: ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Ella volteó a verme y pude ver su horrible rostro. Sus ojos eran completamente negros. Sus dientes se veían también negros y tenía una mueca siniestra. En cuanto ella me vio, gritó fuerte. Pensé que iba a atacarme, así que levanté mi revólver y le apunté, pero ella volteó hacia donde estaba el espejo y, aunque no lo crean, se metió en él, como si este fuera un portal a otra dimensión. Yo no podía creer lo que había visto, pero ella, esa mujer horrible, había desaparecido y se había metido en el espejo. Me acerqué lentamente al espejo. Estaba paralizado del miedo. No podía creer lo que había visto. Cuando me atreví a pararme enfrente de él, solo pude ver mi rostro lleno de horror. Me percaté que había una especie de bruma o neblina emanando de él. Honestamente sentí tanto miedo que dejé la pistola sobre la mesa y salí de mi casa corriendo. No regresé esa noche. Me quedé en un hotel. Al día siguiente, ya por la noche, regresé a mi casa. Vi que todo estaba en orden. Ahí seguía colgado el espejo, y entonces tomé la decisión de destruirlo. Cualquiera lo hubiera hecho.
Sobre una mesita que tenía en la sala había un adorno de metal y lo tomé. Y se lo arrojé al espejo con fuerza, pero sorprendentemente no se rompió. Lo tomé de nueva cuenta y se lo arrojé con mayor fuerza, pero nada, como si el espejo fuera de metal. Me parecía increíble que el espejo no se rompiera. Comprendí entonces que esto era cosa del diablo. No quería tenerlo ahí, así que tomé la decisión más lógica que cualquier persona pudiera pensar: descolgarlo, quitarlo y sacarlo de mi casa. El espejo medía unos 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto. Pesaba alrededor de 4 kilos. Cuando lo descolgué, me llevé la sorpresa que pesaba más, como si estuviera cargando a una persona, a una mujer. Con gran esfuerzo logré sacarlo de mi casa y subirlo a mi auto. Lo coloqué en la parte de atrás. Pesaba como una lápida. Mi intención era llevarlo a una iglesia y ahí dejarlo. Pero cuando ya estaba por llegar, algo hizo que mirara por el espejo retrovisor y atrás de mí estaba sentada la misma mujer que había visto en mi casa. Frené abruptamente y salí de mi carro y me eché a correr. Después me tranquilicé un poco y regresé a mi vehículo. La mujer había desaparecido. Me fijé atrás en el asiento y ahí seguía el maldito espejo. Yo quería terminar con esto, así que regresé al auto y me dirigí a la iglesia. Cuando llegué, sentía mucho miedo, pero logré sacar el espejo y ahí dejarlo. Serían ya las 2 de la madrugada, y a esa hora no había nadie en la calle, por lo cual asumo que nadie me vio. Me alejé lo más rápido que pude y llegué sin contratiempos a mi casa. Pensé que ahí terminaría todo, pero no fue así, ya que la mañana siguiente, de nueva cuenta estaba colgado el espejo en la pared. Casi me dio un infarto cuando vi esto, pues era imposible lo que estaba pasando. Quise descolgarlo, pero ahora fue imposible, como si el espejo estuviera pegado a la pared. Desesperado salí de mi casa para buscar ayuda. Me dirigí de nueva cuenta al templo y pedí la ayuda de un sacerdote, pero ninguno quiso hacerlo. Creían que los estaba engañando o burlándome de ellos. Ante la negativa, solo se me ocurrió tomar agua bendita como si fuera mi arma letal contra esa mujer que salía del espejo. Regresé a la casa y esperé a que cayera la noche. No sé por qué, pero simplemente lo hice. Tomé una manta y le eché agua bendita, como si fuera gasolina a una prenda que quieres quemar. Se la puse enfrente del espejo, cubriéndolo por completo, con la esperanza que esto funcionara, que impidiera que esa mujer saliera de nuevo. Me fui a acostar a mi recámara, y a pesar del miedo que sentía, me quedé dormido. Fue durante la madrugada cuando escuché unos golpes que venían precisamente de la sala en donde estaba colgado el espejo, como si alguien estuviera golpeando la pared. Me levanté rápidamente y fui a ver qué pasaba. Cuando llegué al lugar donde estaba el espejo, me horroricé al ver que de la manta que le había colocado al espejo se percibían unos puños como si trataran de romperla. Esta manta, que había sido empapada con agua bendita, servía como una barrera que impedía el paso a ese ser. La mujer, al ver que no pudo salir por este portal, desistió y se marchó. Había encontrado la forma de no permitirle más el paso a nuestro mundo, y eso es lo que hago hasta la fecha. Cada noche, antes de dormir, empapo una manta con agua bendita y se la coloco al espejo. Esto se ha convertido en mi maldición, pero prefiero 1000 veces hacer esto que volver a ver a esta mujer en mi casa. No sé por cuánto tiempo más lo haré. Tampoco sé si el hombre que me vendió el espejo lo sabía, si él tenía conocimiento de esto. No lo sé. Nunca más tuve contacto con esta persona. Y si tú algún día vienes a visitarme, que no te caiga por sorpresa cuando me veas mojar esta manta y colocárselo al espejo. El espejo maldito. El espejo maléfico. Al bazar del viejo Jeremías, que estaba en la parte delantera de su casa, llegó un día un lote de muebles, entre los cuales se encontraba un espejo grande, de esos para verse de cuerpo completo.
que era una verdadera obra de arte, aunque tenía algo de siniestro. Dicho espejo tenía un gran marco de madera tallada con mucha destreza. El artesano que lo realizó había incluido, intercaladas en retorcidas ramas, como de enredadera, muchas figuras de seres parecidos a duendes, los cuales tenían rostros con todas las expresiones. Unos lloraban, otros parecían estar desesperados, algunos sonreían, otros daban la impresión de estar soltando sonora carcajada. Podían verse también caras de odio, de ira, de envidia, de tristeza, pero ninguna que estuviera serena. A Jeremías, que era un avaro, le fascinó el espejo desde el principio. Durante muchos días pensó que pediría un precio muy elevado por él. Si alguien lo pagaba, se llevaría muy buenas ganancias. Pero si a los clientes les parecía carísimo, podría conservarlo durante un largo tiempo a su lado. Por supuesto, el precio era tan exorbitante que nadie se interesó por comprarlo. Todas las noches antes de irse a dormir, Jeremías contemplaba atentamente los decorados del espejo a la luz de una vela. Tomó la costumbre de observar un rostro cada noche. Pero, sin que él se diera cuenta, poco a poco se fueron agregando a su carácter, de por sí poco agradable, los malos sentimientos que estaban plasmados en las figuras de duendes del marco del espejo. Así, un día despertó sintiendo gran envidia de su vecino el carnicero, pues pensó que no era justo que un carnicero ignorante tuviera una bonita mujer y 2 hermosos hijos, mientras él había pasado solo toda su vida. Urdió una intriga. Fue a decir al alguacil de la aldea, quien era su amigo, que el carnicero robaba ganado para vender la carne. El alguacil, sin mayores averiguaciones, encerró en la cárcel al pobre carnicero, y su mujer e hijos quedaron en el desamparo, ya que la mujer no sabía trabajar el oficio de carnicería, y los niños aún eran pequeños. Jeremías no sintió el menor remordimiento. Otro día se dejó llevar por la ira. Un pobre perro tuvo el mal tino de echarse a dormir una siesta frente a la puerta de su bazar. El viejo, enfurecido, sin siquiera haber hecho el intento de asustar al perro para que se fuera de ahí, de su cocina tomó una gran olla de agua hirviendo y la vació sobre el desdichado animal. El perro salió corriendo y aullando de dolor. Muchas cosas horribles y malvadas por el estilo hizo Jeremías a lo largo de 3 meses. Por cada maldad o daño al prójimo que cometía, su rostro se hacía más y más feo. Sus ojos se hundían, mientras sus orejas y nariz crecían y se iban poniendo puntiagudas. Un día el viejo comenzó a sentir una tristeza enorme e inexplicable. Quisiera morirme. No tengo ninguna ilusión en la vida, pensaba. Tan triste estaba que desenterró todos los rosales que tenía en el pequeño jardín de su casa, y pese a que estaban en todo su esplendor, llenos de hermosas flores, los quemó. Esa misma noche, mientras contemplaba, como era su costumbre, uno de los rostros del espejo, que por cierto era el más feo de todos, el rostro de madera se animó. Sus ojos brillaron con el fulgor verde fosforescente, y mientras él quedaba paralizado por el miedo, una voz cavernosa salió del fondo del espejo. Jeremías, justo este día has llegado al límite de los malos sentimientos. Trabajaste muy bien para merecer formar parte de nosotros. Y a continuación, el viejo que se había vuelto tan malvado fue absorbido por el espejo, como si el cristal hubiese sido una gran aspiradora. Pasaron 5 días. Una mañana su amigo el alguacil, que fue a buscarlo, preocupado porque no lo había visto en la cafetería ni en el mercado, que eran los lugares que el dueño del bazar frecuentaba, nunca lo encontró, pero vio el jardín devastado. De pronto su mirada se fijó en el espejo. Vio que uno de los rostros de duendes que adornaban el marco y que llamaba mucho la atención por su expresión de horror, tenía un extraño parecido con su amigo. Como el alguacil no se distinguía por su honradez, pensó que, ya que Jeremías había largado quién sabe a dónde sin avisarle, él tenía derecho a heredar algo de sus bienes. Esa misma tarde regresó e hizo el inventario de los muebles y adornos que al día siguiente ordenaría que fueran llevados a su domicilio. Sin embargo, aunque era un objeto muy pesado, decidió cargar con el espejo y llevarlo personalmente a su casa, pues sus extrañas decoraciones
le habían fascinado.